Zenón de Citio, 334-262 a.C., fue el fundador de la escuela estoica, una de las corrientes filosóficas más influyentes de la antigüedad. Nacido en Chipre, llegó a Atenas atraído por la filosofía socrática y por el pensamiento cínico, especialmente el de Crates de Tebas. Su experiencia con los cínicos, junto con el estudio de Platón, Aristóteles y los megáricos, lo llevó a crear un sistema original que buscaba unir razón, naturaleza y virtud en una visión coherente de la vida. Y además, para Zenón era evidente que la filosofía tenía tres partes inseparables, que son la lógica, la física y la ética, comparables a un organismo vivo, donde la lógica es el esqueleto, la física el alma y la ética el resultado. La lógica aseguraba el pensamiento correcto, la física explicaba el orden racional del cosmos y la ética enseñaba cómo vivir de acuerdo con ese orden. Además, el núcleo de su doctrina era que el universo está gobernado por una razón universal o logos, que es a la vez Dios, destino y ley natural. Todo lo que ocurre para Zenón está determinado por este logos divino, de modo que el sabio acepta el destino con serenidad y además entendiendo que nada sucede fuera de la razón cósmica. Y en este sentido también hay que señalar que el ideal moral de Zenón era vivir conforme a la naturaleza, lo cual significa vivir de acuerdo con la razón, puesto que la razón es la parte divina del ser humano. La virtud para Zenón es el único bien verdadero y consiste en el conocimiento del bien y del mal. Los bienes externos, riqueza, salud, fama o placer, no son ni buenos ni malos para el estoicismo de Zenón, sino indiferentes. Solo tienen valor en la medida en que se usan con virtud. De ahí la famosa máxima estoica: la virtud basta para la felicidad. Y además también Zenón consideraba que el sabio es aquel que ha alcanzado la armonía interior y la libertad respecto de las pasiones. Las pasiones, como la ira, el miedo, el deseo desmedido, la tristeza, etc., son juicios erróneos que perturban el alma. El sabio los domina mediante la razón y alcanza la ataraxia, la imperturbabilidad del ánimo, la serenidad del alma. El estoicismo de Zenón fue, ante todo, una filosofía práctica de vida. Enseñaba que la felicidad no depende de lo que ocurre. Crisipo de Solos, 280-206 a.C., fue el gran sistematizador del estoicismo y uno de los filósofos más productivos de la antigüedad. Discípulo de Cleantes y sucesor de Zenón de Citio, se le considera el verdadero arquitecto del sistema estoico, pues dio forma definitiva a su lógica, su física y su ética. Se dice que escribió más de 700 obras y, aunque casi todas se han perdido, su influencia fue decisiva para las generaciones posteriores. En este sentido, también hay que indicar que Crisipo consideraba que la filosofía debía ser un todo orgánico, compuesto de tres partes interdependientes: la lógica, la física y la ética. Ninguna de ellas tenía sentido sin las otras, del mismo modo que el cuerpo humano no puede vivir sin alma ni razón. En la lógica, Crisipo desarrolló una de las teorías más avanzadas del pensamiento y hay que decir que fue pionero de la lógica proposicional actual, basada en las relaciones entre proposiciones y no solo entre términos, anticipándose de este modo en muchos aspectos a la lógica proposicional actual. Para él la lógica era esencial porque enseñaba a pensar correctamente y a distinguir lo verdadero de lo falso, condición indispensable para alcanzar la sabiduría. La verdadera sabiduría, se podría decir también. En la física, Crisipo profundizó la visión de Zenón sobre el cosmos como un ser vivo gobernado por el logos o razón divina. Defendió también un panteísmo racionalista. Dios y la naturaleza son lo mismo para él, una sustancia activa y racional que todo lo penetra.
Todo lo que ocurre obedece además a una cadena causal perfecta guiada por el destino. Sin embargo, Crisipo intentó reconciliar esta necesidad universal con la libertad moral humana y, en este sentido, argumentó que nuestras acciones, aunque determinadas por causas naturales, dependen también del carácter y la disposición interior de cada sujeto. Así somos responsables en la medida en que nuestra razón coopera o no con el logos. En la ética enseñó que el fin supremo del hombre es vivir conforme a la naturaleza, es decir, de acuerdo con la razón. La virtud, entendida como conocimiento y también como rectitud del alma, es para él el único bien verdadero. Los males y bienes externos son indiferentes. Lo que importa en realidad es la actitud racional frente a ellos. El sabio, por tanto, mantiene su serenidad ante el placer y el dolor, la fortuna o la desgracia. Cleantes de Asos, 331-232 a.C., fue el segundo líder de la escuela estoica, discípulo directo de Zenón de Citio y su sucesor al frente del pórtico. Aunque menos innovador que su maestro y que Crisipo, Cleantes desempeñó un papel fundamental en la consolidación del estoicismo, dándole un tono más religioso, moral y místico, sin perder el rigor racional característico de esta escuela filosófica helenística. Su pensamiento unió la disciplina interior del sabio con una profunda reverencia hacia el orden divino del universo. Además, para Cleantes, el cosmos es un ser vivo gobernado por una razón divina, el logos, que se identifica con Dios, la naturaleza y el fuego creador. Este logos es la fuerza activa que estructura todo lo existente y que impregna también la materia pasiva, dando forma y sentido al mundo. Dios, según Cleantes, no es un ser personal separado del universo, sino el principio racional que lo anima. De ahí su célebre himno a Zeus, una de las más bellas expresiones de la espiritualidad estoica antigua, donde celebra la armonía cósmica y exhorta al ser humano a vivir en conformidad con la voluntad divina. Además, hay que decir también que Cleantes subrayó que el deber del sabio consiste en aceptar el destino con serenidad porque todo ocurre en realidad según la razón universal. El hombre virtuoso o bueno no lucha contra el orden del mundo, sino que coopera con él. Y reconoce que incluso el sufrimiento tiene una función dentro del plan divino. Esta actitud de aceptación activa no es resignación pasiva, sino comprensión racional del destino. Además, en la ética, Cleantes sostuvo que la virtud es el único bien y que vivir conforme a la naturaleza equivale a vivir de acuerdo a la razón. Las pasiones son desviaciones del juicio racional y deben ser, por tanto, transformadas desde su perspectiva mediante el conocimiento. La sabiduría consiste en mantener precisamente la mente en calma, guiada por la razón sin dejarse arrastrar por deseos o temores. Además, Cleantes aportó a la física estoica la idea del fuego como principio vital y racional del universo que periódicamente se reabsorbe en sí mismo en un ciclo eterno de destrucción y renacimiento, ekpirosis. Además, también su pensamiento, hay que decir que es profundamente devoto y disciplinado, representó además la fidelidad al espíritu original de Zenón y preparó el terreno para la gran sistematización de Crisipo. Posidonio de Apamea, 135-51 a.C., fue uno de los últimos grandes filósofos del estoicismo helenístico y una de las figuras más influyentes del pensamiento antiguo. Discípulo de Panecio de Rodas, representó el llamado estoicismo medio, una etapa de síntesis y apertura intelectual que buscó armonizar la doctrina estoica con elementos del platonismo, aristotelismo y con la tradición pitagórica. Su propósito era comprender el universo y al ser humano dentro de una visión unitaria, racional y espiritual. Además, para Posidonio, el cosmos es un organismo vivo y divino, animado por una fuerza racional que todo lo penetra, el logos. Heredando de esta manera la física estoica, consideraba que la materia está impregnada de razón, de modo que todo en el universo está interconectado. Pero añadió
una dimensión más mística y científica a esta idea, ya que defendió la existencia de una simpatía universal, una especie de afinidad cósmica que vincula a todos los seres, desde los astros hasta los hombres. Esta concepción lo llevó a interesarse por la astronomía, la meteorología y la geografía, intentando de esta forma demostrar que las leyes del cosmos y las de la vida humana obedecen en realidad a una misma armonía racional. Además, en el ámbito de la antropología y la ética, Posidonio matizó las ideas de los primeros estoicos. Aceptó, por ejemplo, que la razón debía gobernar el alma, pero reconoció que en la naturaleza humana existen impulsos y emociones que no pueden eliminarse del todo. Por ello, reinterpretó la teoría estoica de las pasiones, afirmando que el alma tiene múltiples facultades, en parte racionales y en parte irracionales. Una idea realmente inspirada en Platón. El sabio, según Posidonio, no suprime las emociones, sino que las ordena y las armoniza con la razón. Además, en la ética mantuvo que el fin supremo del hombre es vivir de acuerdo con la naturaleza, pero entendía esa naturaleza de un modo más amplio y espiritual, vivir según la razón cósmica que rige el universo. La virtud consiste para él en participar conscientemente en ese orden universal, alcanzando de este modo una unión interior con el cosmos. Y también Posidonio fue un gran divulgador del estoicismo en Roma, ya que influyó profundamente en el pensamiento de Cicerón, Séneca y también en la moral posterior. Su obra combinó ciencia, filosofía y religión, dando al estoicismo un tono más espiritual y cosmológico. En él, la razón se convirtió no solo en guía moral, sino en vínculo sagrado entre el ser humano y el universo.